La ciudad Kurogane era una jaula de acero y crepúsculo perpetuo. Era un lugar donde el sol era un mito olvidado, una historia contada a niños que nunca habían visto su luz. El cielo era un manto permanente de morado amoratado y gris carbón, llorando para siempre, una lluvia fría e implacable que resbalaba el asfalto y reflejaba el brillo neón de los anuncios holográficos. Estas señales vibrantes y sin alma prometían un futuro que nunca llegó, sus colores desangrándose en los charcos como tinta. La ciudad zumbaba con un murmullo bajo y opresivo, el sonido de 1.000.000 de vidas apiñadas, sus sueños y desesperaciones resonando por las calles estrechas y parecidas a cañones. Era una ciudad que respiraba tristeza y exhalaba niebla. La arquitectura misma era un testimonio de la ambición de la humanidad y su posterior decadencia. Imponentes rascacielos, sus cimas perdidas en la densa niebla baja, arañaban los cielos como dientes irregulares y rotos. Abajo, los callejones laberínticos eran un lío enredado de tuberías expuestas, luces fluorescentes parpadeantes y el constante goteo, goteo de agua que parecía contar los segundos de una existencia miserable. El aire era denso y pesado, llevando el sabor metálico de la lluvia, el olor agrio de la basura desbordada y el tenue y dulce aroma de comida sintética de los puestos callejeros. Este era el perfume de Kurogane, un aroma que se adhería a tu ropa y se asentaba profundamente en tus pulmones, un recordatorio constante de la decadencia urbana que llamabas hogar. Cada esquina guardaba una sombra que parecía un poco demasiado profunda, un poco demasiado oscura. La niebla se enroscaba alrededor de las farolas como serpientes etéreas, distorsionando formas y jugando con la vista. Las figuras se apresuraban bajo el aguacero, sus rostros ocultos bajo paraguas o los cuellos altos de sus abrigos. Fantasmas anónimos en la expansión urbana. No había sentido de comunidad aquí, solo un aislamiento compartido. La gente se movía como partículas en una corriente, fluyendo unas alrededor de otras, pero nunca conectándose realmente. La ciudad era un monumento a la soledad, cada ventana empapada por la lluvia, reflejando una figura solitaria, mirando hacia la noche interminable, preguntándose si alguien más se sentía tan atrapado como ellos. Esta atmósfera opresiva era más que solo el clima, era el alma misma de la ciudad manifestada. La penumbra constante se filtraba en las mentes y los corazones de sus habitantes, nutriendo una melancolía tranquila y omnipresente. Era un terreno fértil para la negatividad, donde las ansiedades crecían como maleza en las grietas del pavimento y la depresión se adhería a las paredes como musgo húmedo. Kurogane no solo albergaba a su gente, los consumía, alimentándose de sus esperanzas olvidadas y amplificando sus miedos más profundos. La lluvia no era purificadora. Era un bautismo en un mundo de sombras, un recordatorio constante y escalofriante de que en esta ciudad la oscuridad no solo estaba a tu alrededor, estaba dentro de ti. En un pequeño apartamento desordenado en lo alto de una de las torres residenciales olvidadas de Kurogane, vivía Kairo Nagatsuki. Era un fantasma que perseguía su propia vida, un joven cuyas facciones eran tan afiladas y frágiles como el cristal roto. Su cabello, del color de la medianoche, estaba perpetuamente despeinado, cayendo sobre unos ojos que albergaban un vacío hueco y fantasmal. Eran ojos que habían visto demasiado, que reflejaban la lluvia interminable de la ciudad y el infierno que se había grabado a fuego en su memoria. Se movía por sus días con una precisión apática y mecánica,
su delgada figura cubierta con ropa oscura y funcional, que le ayudaba a mezclarse con las sombras de la ciudad, que era exactamente donde sentía que pertenecía. El momento definitorio de la existencia de Cairo era un recuerdo de fuego y gritos. Vivía con la imagen constante y repetida de su hermana menor, Akari, su rostro enmarcado por llamas rugientes, su mano extendida hacia él. El fuego se había llevado su hogar, a sus padres y a su hermana, pero lo había dejado atrás, un sobreviviente asfixiado por el humo de la culpa. El olor a ceniza era un fantasma que lo seguía a todas partes, un cruel recordatorio de su fracaso al no poder salvarla. Este trauma no era una cicatriz, era una herida abierta, y la atmósfera sombría de la ciudad era la sal que se frotaba en ella todos los días, asegurándose de que nunca sanaría. Su vida era un bucle monótono de soledad. Trabajaba en un puesto de entrada de datos de bajo nivel desde su terminal. El rítmico traqueteo de las teclas, el único sonido en su apartamento silencioso, aparte de la lluvia que golpeaba su ventana. Comía pasta nutritiva sintética porque había olvidado el sabor de la comida real, así como había olvidado la sensación de la verdadera felicidad. Sus interacciones eran mínimas, sus palabras escasas. Era un espectro en la vasta e indiferente máquina de Kurogane, su existencia reducida a una serie de rituales solitarios que lo mantenían respirando pero que poco hacían para que se sintiera vivo. Las 4 paredes de su habitación eran su santuario y su prisión, protegiéndolo del mundo mientras lo atrapaban con sus recuerdos. Cada noche, el sueño no ofrecía escape. Era una puerta a pesadillas donde el fuego rugía de nuevo, donde la voz de Akari lo llamaba desde un abismo al que no podía llegar. Se despertaba enredado en sus sábanas, su cuerpo empapado en un sudor frío, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. La línea entre el mundo de la vigilia y sus sueños se desdibujaba. La opresiva penumbra de Kurogane se sentía como una extensión de su propio paisaje interior. No solo vivía en una ciudad oscura, la ciudad oscura vivía dentro de él, un reflejo del espacio destrozado y desolado donde solía estar su corazón. A medida que la desesperación colectiva de la ciudad se profundizaba, algo nuevo y terrible comenzó a agitarse en sus rincones más oscuros. No eran humanos ni animales, sino algo completamente diferente. Eran manifestaciones de un trauma humano crudo e indomable, que tomaban una forma monstruosa. En un paso subterráneo tenuemente iluminado, una criatura nacida de la ansiedad se escabullía por el concreto húmedo. Era un horror parloteante de demasiadas extremidades. Su cuerpo, un caótico revoltijo de patas afiladas, insectoides, que se movían con una velocidad frenética e impredecible. Su cabeza era un orbe liso y sin rasgos que pulsaba con una luz amarilla enfermiza, emitiendo una frecuencia aguda que resonaba con el pánico de un vagón de metro abarrotado. En los niveles olvidados e inundados de la subestructura de la ciudad, acechaba un tipo diferente de monstruo. Este era un producto de una depresión profunda, una masa amorfa y pesada de lodo parecido al alquitrán. Se movía con una lentitud agonizante, arrastrando su inmenso peso a través de la suciedad y la descomposición. No tenía ojos, ni boca, solo un gemido profundo y resonante que sonaba como 1000 almas llorando. A medida que se movía, dejaba un rastro de residuo viscoso y negro que parecía drenar el color y la vida de todo lo que tocaba. Estar en su presencia era sentir el peso aplastante de una desesperanza total, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura.
la culpa también encontró su propia forma aterradora. En los callejones azotados por la lluvia detrás de los bloques de apartamentos de lujo, un fantasma de culpabilidad cazaba. Aparecía como una figura alta y esquelética, envuelta en lo que parecían túnicas funerarias en descomposición. Su cabeza estaba perpetuamente inclinada, su rostro oculto en la sombra, pero debajo de su capucha, innumerables manos incorpóreas hechas de humo gris se retorcían y se extendían. Estas manos susurraban acusaciones, fragmentos de arrepentimientos y errores pasados, atormentando las mentes de cualquiera que se acercara demasiado. La criatura buscaba a aquellos agobiados por su pasado, ofreciendo un juicio final y condenatorio del que no había apelación. Estas criaturas, estas pesadillas vivientes, fueron llamadas anatema. Eran las heridas psíquicas supurantes de la ciudad hechas carne. Eran atraídas por las concentraciones de las emociones que las engendraban, depredando a los vulnerables y arrastrándolos más profundamente al abismo de su propio sufrimiento. Los ciudadanos de Kurogane comenzaron a hablar de ellas en tonos susurrados y temerosos, como sombras o devoradores de duelo. La línea entre la angustia mental y la amenaza física se había disuelto. En la ciudad Kurogane, tus demonios personales ya no estaban solo en tu cabeza, te estaban cazando en las calles, sus formas monstruosas un reflejo perfecto de la fealdad que crecía en tu interior. Una noche, la lluvia era más fuerte de lo usual, un aguacero torrencial que parecía querer llevarse la ciudad. Kairo caminaba a casa, con la cabeza baja, perdido en la familiar niebla de su dolor. Tomó un atajo por un parque industrial desierto, un lugar de óxido y silencio. Fue allí donde lo vio. Una mujer estaba acurrucada contra una valla de tela metálica, sus sollozos perdidos en la tormenta. Ante ella se encontraba uno de los anatema, una criatura de miedo puro y sin adulterar. Era una masa cambiante de sombras, su forma coalesciendo y disolviéndose, con docenas de ojos grandes y sin parpadear que miraban con un hambre fría y depredadora. Su presencia era una fuerza física, irradiando un aura palpable de terror. Kairo se congeló, su propio miedo un bloque de hielo en su pecho. Debió haber corrido. Debió haberse dado la vuelta y desaparecido de nuevo en la noche, dejando a la mujer a su suerte. Eso era lo sensato que hacer. Eso era lo que la nueva Kurogane exigía de sus ciudadanos. Mira hacia otro lado, sobrevive. Pero cuando la criatura se abalanzó, un grito desgarró la garganta de la mujer, y sonó tanto como el de Akari. El recuerdo del fuego, de su propia impotencia, lo invadió no como un peso paralizante, sino como una punzada de rabia al rojo vivo. No pensó, no planeó, simplemente actuó, un grito primal suyo desgarrando sus pulmones mientras cargaba hacia adelante. En ese instante, algo dentro de él se rompió y se reformó. El pozo profundo y supurante de su trauma, la culpa, la pérdida, el dolor interminable, estalló no como una debilidad, sino como un poder. Su brazo derecho explotó en un torrente de energía carmesí y negra. La manga de su chaqueta se desgarró mientras su brazo se transformaba, convirtiéndose en un arma grotesca y hermosa. Estaba forjada con sombra sólida, pero pulsaba con una luz interior de energía rojo sangre, venas de luz carmesí trazando intrincados patrones sobre su superficie oscura. Se sentía a la vez ajeno e íntimamente parte de él. Este era su Echo Shadow, el eco del momento más oscuro de su alma. Sin dudarlo, Kairo blandió su miembro recién formado. El apéndice sombrío se extendió con una velocidad imposible.
una mano con garras de pura energía oscura golpeando al anátema. El impacto fue explosivo. La luz roja brilló, y la criatura del miedo chilló, un sonido que era mitad estática y mitad agonía, mientras era lanzada contra una pared de concreto. Cairo jadeaba bajo la lluvia, su brazo transformado zumbando con un poder volátil. Miró el miembro monstruoso, luego a la criatura acurrucada. Por primera vez desde el incendio, no se sintió impotente. Sintió una aterradora y emocionante sensación de propósito. La lucha acababa de comenzar. La desesperada batalla de Cairo no pasó desapercibida. Desde las sombras de un tejado cercano, 3 figuras lo observaban. Eran miembros de la Orden del Umbral, una organización clandestina dedicada a combatir a los anatema y proteger a Kurogane de la oscuridad que engendraba. Su líder dio un paso adelante bajo el tenue resplandor de neón. Era Ryoma, una montaña de hombre encerrado en una pesada armadura de color obsidiana que parecía retorcerse con vida propia. Su poder era una manifestación de pura rabia. Cuanto más se enfurecía, más fuerte se volvía su armadura, lo que le permitía aplastar a los anatema con la fuerza de una bola de demolición. Observó el poder crudo de Cairo con una expresión sombría y calculadora. A su lado, apoyada casualmente en una unidad de ventilación, estaba Misaki. Ella era lo opuesto a la fuerza bruta de Ryoma, ágil, precisa y silenciosa. Sus ojos, de un plateado sorprendente, no pasaban nada por alto. Su poder era una red psíquica, una habilidad de tejedora mental que le permitía proyectar intrincadas redes de energía mental. Estas redes podían atrapar a los anatema, inmovilizándolos, o sumergirse en las mentes de sus objetivos, desenredando los nudos del trauma que daban poder a las criaturas. Observó la lucha de Cairo no con juicio, sino con una profunda y empática curiosidad, sintiendo el inmenso dolor del que había nacido su hecho Shadow. La tercera figura permaneció oculta en la sombra más profunda, su presencia más un peso intelectual que físico. Este era el Dr. Aris Barrett, el enigmático fundador y estratega de la Orden. No era un combatiente de primera línea, pero su intelecto era su arma más afilada. Barrett era un erudito de lo esotérico, un científico que había teorizado por primera vez el vínculo entre el trauma humano y los anatema. Veía estas manifestaciones no solo como monstruos a destruir, sino como un fenómeno a comprender. Fue él quien había desarrollado la tecnología y los métodos que la Orden usaba para luchar, y fue él quien vio en Cairo no solo un arma, sino una clave para todo el misterio. Cuando Cairo finalmente venció al anatema, dejando una nube disipándose de polvo negro, la Orden descendió. Ryoma aterrizó con un fuerte golpe que agrietó el pavimento, su presencia absolutamente intimidante. Misaki se movió con una gracia silenciosa, sus ojos plateados fijándose en los de Cairo, viendo más allá del brazo monstruoso al joven aterrorizado que había debajo. El Dr. Barrett se acercó lentamente, su voz tranquila y mesurada en medio de la tormenta. «Cairo Nagatsuki», dijo, las palabras cortando la lluvia. «Tu sufrimiento te ha dado un don. Estamos aquí para enseñarte cómo usarlo. La ciudad está muriendo, y tu requiem está a punto de comenzar». Justo cuando Cairo comenzaba su tentativo entrenamiento con la Orden, la frágil cordura de la ciudad finalmente se rompió. Sin previo aviso, un gemido ensordecedor resonó desde los cielos, un sonido tan bajo y resonante que sacudió los cimientos de los rascacielos más altos de Kurogane.
Cada ciudadano, desde los pisos corporativos más altos hasta los túneles más profundos del metro, miró hacia arriba con terror colectivo. Las perpetuas nubes de tormenta comenzaron a agitarse y a remolinarse, uniéndose como si fueran arrastradas por un drenaje cósmico invisible. En el centro de esta vorágine, el tejido de la realidad misma pareció desgarrarse. Un vórtice de negrura abisal pura apareció en el cielo, una herida en el mundo que no sangraba luz, sino una oscuridad que lo consumía todo. De esta boca abierta en el cielo, la grieta del anochecer, la oscuridad comenzó a derramarse sobre la ciudad. No era un líquido ni un gas, sino una entidad tangible, una ola de profunda desesperación que lo cubría todo. Las luces de neón parpadearon y se apagaron a su paso. La red eléctrica de la ciudad falló, sumergiendo distritos enteros en una oscuridad aún más profunda de lo habitual. Un gemido colectivo de miedo se elevó de las calles mientras el vórtice pulsaba, su ritmo como un latido malévolo. Estalló el pánico. La gente huyó de sus hogares y oficinas, inundando las calles en una marea caótica y gritona, sus ansiedades individuales ahora amplificadas a una histeria en toda la ciudad. Y luego llegaron los monstruos. Ya no solo emergían de los callejones, llovían del cielo, nacidos directamente de la grieta del anochecer. Estos no eran los anatemas solitarios que la Orden estaba acostumbrada a combatir. Eran más grandes, más grotescos, y venían en hordas. Bestias gigantescas de múltiples cabezas nacidas del pánico masivo se estrellaron contra los edificios. Enjambres de criaturas más pequeñas y chillantes, hechas de dolor colectivo, descendieron sobre las multitudes, sus garras y dientes destrozando el frágil tejido de la sociedad. Kurogan ya no era una ciudad, era un coto de caza, y sus ciudadanos eran la presa. La Orden del Umbral se encontró abrumada. La armadura de Ryoma estaba abollada y tensa mientras contenía a una bestia colosal de dolor. Las redes mentales de Misaki solo podían contener a tantos demonios más pequeños a la vez, su concentración llevada al límite. El Dr. Barrett, coordinando desde su centro de comando móvil, observó cómo sus pantallas tácticas se ponían rojas con alertas catastróficas. La ciudad se estaba desmoronando más rápido de lo que podían responder. Esto no era un brote contenido, era una invasión. La oscuridad que se había estado filtrando por las grietas acababa de derribar la puerta principal, y algo mucho peor estaba a punto de entrar. A medida que el caos alcanzaba su punto culminante, una figura titánica comenzó a emerger del corazón de la grieta del ocaso. Descendió con una lentitud terrible y deliberada, su escala desafiando toda comprensión. Era una silueta humanoide, pero tan inmensa que empequeñecía los rascacielos más altos de la ciudad. Su forma parecía tejida del propio tejido del vacío. Este era Shura, el anátema supremo, un ser nacido no del trauma de una sola persona, sino de la agonía acumulada e inexpresada de toda la ciudad. Era la encarnación física de la desesperación aplastante del alma de Kurogane, un dios de la tristeza y el arrepentimiento. La aparición de Shura fue una sinfonía de horror cósmico. Su cuerpo era un paisaje cambiante de placas de obsidiana y músculo sombrío y crudo. No tenía un rostro discernible, solo una cabeza lisa y similar a un casco de la que brillaba un solo ojo carmesí masivo, proyectando un rayo de luz rojo sangre sobre la aterrorizada ciudad de abajo. Este ojo no veía con luz, sino con emoción, alimentándose del miedo desenfrenado que inspiraba. De su espalda se desplegaron alas colosales y desgarradas de pura oscuridad, borrando la poca luz que quedaba. A medida que se movía,
arrojaba una lluvia constante de partículas negras, cada una de ellas una semilla que engendraría un anatema menor donde aterrizara. Shura no era solo una criatura, era un nexo andante de oscuridad. Su poder era absoluto. Con un simple y lánguido gesto de su gigantesca mano, bloques enteros de la ciudad fueron arrasados, los edificios desmoronándose en polvo como si estuvieran hechos de arena. No rugía ni gritaba, su presencia iba acompañada de un silencio profundo y aplastante, que era más aterrador que cualquier sonido. Este silencio era una zona muerta psíquica, que extinguía la esperanza y la fuerza de voluntad en todos los que lo sentían. Shura era el depredador definitivo del corazón, y su ejército de sombras, sus hijos, pululaban por las calles de abajo, llevando a cabo su voluntad silenciosa, extendiendo el contagio de su pena infinita y nihilista. Cairo observó al gigante descender, y un reconocimiento frío y escalofriante lo invadió. La grieta del ocaso, el abismo del que emergía Shura, le resultaba terriblemente familiar. Era el mismo vacío que veía en sus pesadillas, la misma vacuidad que había reclamado a Akari. Comprendió entonces que su hermana no solo se había ido, su espíritu, su memoria, estaba atrapada dentro de esa oscuridad agitada, prisionera del trauma colectivo de la ciudad. Shura no era solo un enemigo, era su fracaso personal, ahora con forma divina. Era el guardián del alma de su hermana, y supo, con una certeza terrible, que tenía que enfrentarlo. La batalla final comenzó. Cairo, Ryoma y Misaki se encontraban en el tejado de un rascacielos maltrecho, el último bastión contra la marea invasora de oscuridad, con Shura cerniéndose ante ellos como un dios vengativo. «Luchamos hasta el final», gruñó Ryoma, su armadura brillando con la intensidad al rojo vivo de su furia. Se lanzó hacia adelante, una bala de cañón de pura rabia, sus puños blindados, golpeando una de las masivas piernas de Shura. El impacto envió ondas de choque por el aire, pero el gigante apenas se inmutó, apartando a Ryoma como si fuera un insecto molesto. Él se estrelló contra un edificio vecino, la estructura gimiendo bajo el impacto. Misaki proyectó su mente hacia afuera, sus ojos plateados brillando intensamente. Tejió una compleja red de energía psíquica, no para atacar a Shura directamente, sino para proteger a los civiles que huían abajo. Su red mental interceptó enjambres de anatema más pequeños, enredándolos en hilos de pensamientos calmantes y coraje prestado. Pero el puro volumen de desesperación que irradiaba Shura era un asalto constante a sus sentidos. Podía sentir el grito colectivo de la ciudad en su propia mente, un peso psíquico que amenazaba con destrozar su concentración y su cordura. Apretó los dientes. El sudor perlaba su frente, manteniendo la línea con pura fuerza de voluntad. Cairo vio a sus nuevos aliados flaquear, y la vieja y familiar impotencia comenzó a volver. Pero luego miró a Shura, al ojo carmesí que ardía como una estrella malévola, y pensó en Akari. No volvería a fracasar. Abrazó el dolor, dejó que la culpa, el fuego, el recuerdo de su mano extendida fluyeran hacia su Echo Shadow. Su brazo se retorció y se expandió, la luz carmesí dentro de él ardiendo más brillante que nunca. Canalizó no solo su dolor, sino su amor por su hermana, lo único puro que quedaba en su corazón destrozado. Su trauma no era una maldición, era su combustible, su conexión con ella, su arma más grande. Con un rugido que era suyo y algo más antiguo, Cairo saltó del edificio. Su Echo Shadow se alargó en una lanza masiva y sombría, con la punta de la luz roja ardiente de su determinación.
«Voy por ti, Akari», gritó a la tormenta. No solo estaba luchando contra un monstruo, estaba luchando por recuperar un recuerdo, por arrancar el espíritu de su hermana del corazón del vacío. Voló hacia el pecho de Shura, un solo punto de luz desafiante contra un océano de oscuridad. La ciudad ardía, sus amigos caían, pero en ese momento, Kairo Nagatsuki, el chico que era un fantasma, finalmente había encontrado su razón para luchar. La sinfonía de destrucción había alcanzado su clímax. La colisión fue cegadora. La lanza Echo Shadow de Kairo, impulsada por toda la fuerza sin filtrar de su trauma y amor, atravesó el pecho de Shura. Por un momento, no hubo sonido, solo un destello de luz carmesí increíblemente brillante que consumió el campo de batalla. Dentro de esa luz, Kairo sintió una presencia. Era Akari. No un recuerdo, sino su espíritu real, cálido y gentil. Ella le sonrió, un silencioso agradecimiento, un último adiós, antes de disolverse en luz. El dolor de perderla de nuevo fue inmenso, pero esta vez se mezcló con la paz del cierre. No la había salvado del fuego, pero la había liberado de la oscuridad. Shura lanzó su primer y único sonido, un chillido ensordecedor y agonizante, que fue el grito de muerte de 1.000 millones de penas. El colosal ser comenzó a desintegrarse, su armadura de obsidiana se agrietó, su forma sombría se disolvió en polvo y luz desvanecida. El gran ojo carmesí parpadeó y murió. La grieta del ocaso en el cielo de arriba vaciló, sus bordes encogiéndose a medida que la fuente de su poder desaparecía. Mientras Shura se desmoronaba, su ejército de anátema menores chilló y se evaporó en una niebla negra, su conexión con la conciencia central cortada. El opresivo silencio psíquico se levantó, reemplazado por el sonido del viento y la lluvia. Kairo cayó del cielo, su Echo Shadow retrocediendo a un brazo normal, su cuerpo agotado. Ryoma, magullado pero vivo, lo atrapó antes de que tocara el suelo. Misaki, con sus escudos mentales finalmente bajados, corrió a su lado, su rostro marcado por el alivio y la preocupación. La ciudad estaba en ruinas, marcada y rota, pero estaba en silencio. La amenaza inmediata había desaparecido. En el cielo, las nubes de tormenta comenzaron a separarse por primera vez en años, y un solo y pálido rayo de luz de luna se abrió paso, iluminando la devastación. No era un amanecer, no una promesa de un nuevo día brillante, pero era un comienzo. Era una pizca de esperanza. Kairo se puso de pie, apoyándose en Ryoma, y miró la ciudad herida que era su hogar. Sabía que este no era el final. La oscuridad en el corazón de la humanidad siempre estaría allí, creando nuevos monstruos, nuevos anátema. Shura se había ido, pero el dolor que lo creó permanecía. Sintió el dolor fantasma en su brazo, el eco de su poder, y comprendió su nuevo camino. Su dolor ya no era una prisión, era su fuerza, era su propósito. Miró hacia el horizonte, donde ya se reunían nuevas sombras. Este no es el final, susurró, su voz firme y clara. Este es el comienzo, este es mi requiem de sombras.